Buenos días. La verdad que tengo que agradecer mi presencia acá y la invitación que me han hecho. Tenemos una relación muy estrecha con CASAFE. Les agradezco mucho y la verdad que es un honor. Un honor estar acá y poder brindarles alguna información dentro de lo posible. Voy a ser breve. Me han pedido que sea breve. Tengo muchas láminas y bueno, trataremos de sintetizar. El tema que voy a tratar es estadísticas en toxicología. Yo les quería mostrar, miren, principalmente eso, porque es un honor. O sea, yo pertenezco a un centro de toxicología que se llama TAS, Toxicología, Asesoramiento y Servicios, que lo fundó el doctor Berman. El doctor Berman era un experto toxicólogo a nivel nacional, a nivel internacional. Nosotros hacemos toxicología, asesoramiento, asistencia, servicios. Tenemos guardias las 24 horas, los 365 días del año. Hacemos asesoramiento legal, farmacológico, farmacovigilancia. En realidad hacemos todo el tiempo. Estos son nuestros teléfonos, nuestro mail y por eso, para mí era un honor, a ver, la anterior, decirles que justamente la fundación del doctor Berman en el Centro de Toxicología, que sigue permaneciendo en el mismo lugar, en la calle Tucumán, en Rosario, desde el 88, sigue funcionando hace 30 años. Yo tengo el honor de estar no hace 30 años, sino hace 29. No calculemos la edad, pero la verdad que es por eso. Realmente es un honor. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Nos dedicamos a atender, a asistir, a asesorar a la población general. Tenemos un convenio con la Municipalidad de Rosario. Hay una conexión también con la provincia, con toda la provincia de Santa Fe. Yo estoy en el hospital provincial y también recibo pacientes desde ese lugar, desde toda la provincia de Santa Fe. Y recibimos comunicaciones telefónicas todos los días, todo el tiempo, desde toda la provincia y de todo el país. Y por sorpresa, una vez recibí una comunicación de España. Realmente me llamó la atención porque pensé que realmente me estaban cargando. Y era un señor que llamaba de España porque en internet, ahora con lo mediático, con los medios, con la web, había conseguido nuestro teléfono. Esta oblea nos marca justamente, fíjense, están los productos fitosanitarios y marca el 0800 que nosotros tenemos, al que todos pueden referirse ante cualquier situación en cualquier momento, sea de intoxicación, de exposición, de asesoramiento, de preguntas, de dudas, de inquietudes, de lo que necesiten. También trabajamos con empresas privadas, atendemos pacientes de ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, y configuramos una red de médicos toxicólogos sur, la red LAS. Está conectada con la red LAN de los países de América Latina. Bueno, un poquito más, chapeo. ¿Qué hacemos? Prevención, asistencia, tratamiento, consultas telefónicas, interconsultas en los distintos efectores públicos y privados, manejo de urgencias toxicológicas, formación de especialistas, formación de médicos especialistas, porque realmente en el país hay pocos toxicólogos. En Rosario, imagínense que hay mucho menos. En este momento no sé si seremos 6 o 7 toxicólogos. Y fundamentalmente, fíjense de lo que voy a hablar ahora, es la investigación que hacemos a través de las estadísticas. Y van a ver la importancia que tienen las estadísticas y todo el material que se puede sacar de ellas. Farmacovigilancia y también la participación de entidades científicas. Bueno, un poco lo que se dijo antes, la exposición, la intoxicación, las definiciones. La toxicidad por la exposición es el riesgo. La toxicidad, ahora vamos a ver la definición de toxicidad.
yo les digo que realmente un producto puede ser altamente tóxico, como ahora les voy a hablar de un producto en especial y les voy a dar un ejemplo, que desgraciadamente pasó muy cerca de Rosario, una intoxicación fatal, letal, que pasó cerca de Rosario. Pero la toxicidad de un producto que es inherente al producto tiene que estar acompañada de la exposición del producto para que haya un riesgo. Y la exposición es la ocasión y lapso de tiempo en contacto con el producto. Otra vez para Celsius lo vamos a pasar, porque ya lo hemos hablado, ya lo hemos gastado para Celsius, pobre, y seguimos hablando de la toxicidad. Exposición e intoxicación. Fíjense, estas frases son frases célebres que realmente hay que tenerlas siempre en cuenta. No hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarlas. ¿Esto para qué sirve? Para los productos fitosanitarios, para los plaguicidas, para los fármacos y para cualquier tipo de sustancia cualquier tipo de los millones de sustancias que uno tiene en el mundo y tiene contacto en el mundo. No existen agroquímicos seguros, se puede correlacionar con esta frase, no existen agroquímicos seguros, sino formas seguras de utilizarlos. Van a ver la situación. Bueno, intoxicación, definiciones. Se produce cuando existe exposición a uno o varios tóxicos de intensidad o dosis suficiente y aparición de manifestaciones de enfermedad. De grado variable, leve, moderado, severo e incluso la muerte. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de las características. Brevemente les voy a hacer un pantallazo de las características de la intoxicación. ¿De qué depende una intoxicación? Desde el punto de vista toxicológico. Depende de la toxicidad inherente del producto, sea cual sea el producto. En este caso estamos acá y vamos a hablar de plaguicidas, pero van a ver que también se puede aplicar a los fármacos. La DL50, creo que todos conocen lo que es la DL50, la dosis letal que mata al 50% de la población en estudio. Y también depende de la dosis, depende de la vía de contacto, de la vía de exposición y también de la temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad, ahora vamos a ver que vamos a referirnos a la toxicidad aguda, a la toxicidad subaguda, a la toxicidad crónica. Yo no me voy a referir específicamente a la aguda y le voy a dejar al doctor que hable de su tema, que es muy interesante, que es el tema del cáncer, la carcinogénesis, que también tiene que ver. Bueno, esto es un poco la referencia de lo que estábamos hablando recién, la DL50 oral. Fíjense las diferencias, ustedes las conocen. Y fíjense el carbofurán. Carbofurán, 7, 10 miligramos por kilo, toxicidad aguda. ¿Por qué lo traigo a colación? Bueno, esto conocen las bandas, las vamos a pasar. Fíjense, lo que yo quiero dejar en claro que hoy en nuestro medio, en la utilización de nuestros plaguicidas, prácticamente lo que más se utiliza es sustancias de banda verde. Y fíjense que tanto en el hogar, como vamos a ver ahora, los que se llaman domisanitarios, todos nosotros utilizamos domisanitarios en nuestra casa, de la misma manera que se utiliza en el campo, con mucho menos información, con mucho menos educación, con mucho menos cuidado y con muchas mayores consecuencias. Esto es lo mismo, bueno, lo mismo que estábamos diciendo, fíjense, acá no tengo más, ojalá tuviera las siguientes, pero son más o menos, fíjense lo que se está usando en el campo, banda verde, la banda verde que es la clase 4, es prácticamente lo que se usa hoy a nivel de la aplicación en agroquímicos. Esto lo pasamos porque ya lo vieron y lo conocen. Y fíjense lo que yo les quería mostrar. Esto es lamentable. Esto tiene que ver con la DL50 y tiene que ver con lo que vimos recién de la toxicidad de los productos. Esto sucedió, yo no sé si ustedes lo llegaron a ver en los medios, se informaron. Fíjense que una chiquita comió una mandarina contaminada, desgraciadamente con carbofurán. Carbofurán es un plaguicida que tiene una DL50 muy baja, como vimos recién, 7, 10,
7, 8, 10 más o menos, y tuvo la mala suerte, o en realidad no fue mala suerte, en realidad el proceso que sucedió acá y la muerte de esta chiquita, yo sinceramente no puedo decir ni que siquiera fue el carbofurán. Posiblemente en el certificado de defunción de esta chiquita se dijo que la intoxicación había sido, la causa de muerte había sido por intoxicación por carbofurán, pero en realidad fue la negligencia. La negligencia, el desvío de uso. Fíjense, otro caso. Nosotros tuvimos acá muy cerca de Rosario, en una población que se llama Alvear, un chiquito de 2 años, cerca de Alvear, cerca de Rosario, en la zona de Alvear, Arroyo Seco, no sé si conocen esas zonas, en el mismo Rosario, es una zona de un cordón frutihortícola donde se utilizan este tipo de plaguicidas. Se utiliza también carbofurán. Este fue un caso muy parecido. Fíjense que ocurrió a principios de este año. Desgraciadamente, por eso, un papá, como rodenticida, utilizó el carbofurán, embebió unas masitas, las puso en una bandejita como esas que dan en los supermercados, un chiquito las comió y falleció. O sea que, fíjense, la dosis letal mata, pero mata por negligencia, imprudencia, estupidez, llámenlo como quieran, pero no mata porque sí, mata por mal uso, por desvío de uso. Lo mismo que puede pasar con un medicamento. Estas son las sustancias, como decíamos recién, el alcohol, las pastillas, el agua contaminada, todo puede también llegar a ser tóxico. La toxicidad también depende de la dosis. La toxicidad la dividimos en leve, moderada, severa y hasta letal, y eso ya está establecido. Fíjense que en el glifosato, nosotros en base a la dosis ya tenemos cuadros desde el punto de vista clínico, clínico-toxicológico, nosotros hacemos toxicología clínica, clasificamos al glifosato en distintos niveles de toxicidad, leve, moderado y severo según sea el cuadro. Ahora, ¿de qué va a depender que el cuadro sea leve, moderado y severo? De la dosis de exposición. Ahora, un cuadro leve generalmente es un cuadro que se produce por contacto cutáneo o por inhalación en el campo, por accidente. Ahora, mientras que un cuadro grave o letal generalmente es un intento de suicidio. Yo hago guardias de toxicología y muy frecuentemente hago guardias los fines de semana y les aseguro que desgraciadamente impresiona la cantidad de llamados que son intentos de suicidio, acto suicida. ¿Y con qué se suicida la gente? Con lo que tiene a mano. Ahora van a ver que dentro de si llegamos dentro de las estadísticas, el glifosato figura como uno de los más, dentro de las estadísticas, dentro de los topes. ¿Por qué? Porque nos llaman mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos intentos de suicidio con glifosato, intentos de suicidio, intoxicaciones leves también, accidentes también, porque no se utilizan a lo mejor como se debiera y se deben implementar mejores prácticas o buenas prácticas, las buenas prácticas se tienen que incrementar o se tiene que informar a la gente o mejorar la educación. Pero esto existe. Fíjense, depende de la vía de exposición también. O sea, nosotros tenemos intoxicaciones según la vía de exposición, por respiración, vía inhalatoria o por piel, y tenemos intoxicaciones sistémicas por ingestión. Lo mismo, las vías por ingestión pueden ser por accidente, un trago mínimo, o por envenenamiento, por acto suicida, una dosis muy importante. Ahí nos asustamos realmente. Ahí la situación cambia. Eso es lo que vivimos en toxicología. Esto posiblemente sea el accidente, el mal uso del agroquímico. Esto es otro ejemplo, este es un ejemplo con piretroides, que los piretroides son sustancias que uno las conoce como levemente, con una DL50 muy alta,
poco peligrosas, pero son peligrosas a nivel de la contaminación dermal, el contacto cutáneo y las vías respiratorias. Grandes exposiciones de piratroides pueden, como intentos de suicidio, pueden producir lesiones mayores. Lo mismo sucede con el paraquat. Fíjense que en la ingestión de paraquat, la lesión pulmonar se puede llegar a ver. Esto es una comparación que uno hace. Fíjense que nosotros hasta ahora estuvimos hablando de plaguicidas. Fíjense el ibuprofeno. Una de las consultas más frecuentes que nosotros tenemos los fines de semana es la ingestión de ibuprofeno. El accidente pediátrico en el chiquito, que toma medio frasco, o el intento de suicidio con una cantidad impresionante de pastillas de ibuprofeno, de comprimidos de 600 miligramos de ibuprofeno. Fíjense los riesgos que uno jamás, por miedo, porque a veces por miedo, hay gente que es obsesiva del prospecto y se pone a leer el prospecto siempre, siempre. Cada vez que compra un medicamento y todos los medicamentos que toma, lee el prospecto. Fíjense, esto está sacado del prospecto, esto no está sacado en ningún libro de toxicología, simplemente es conocimiento básico para el consumidor. Nadie se pone a pensar de lo que hace simplemente un medicamento. Los plaguicidas son peligrosos, los tenemos que llamar agrotóxicos, los podemos llamar agrotóxicos. ¿Y estos qué serían? Farmacotóxicos, entonces. Fíjense, peor todavía, esto es un cuadro, yo no los quiero impresionar, pero esto es verdad, esto es un cuadro por ibuprofeno. Esto es un cuadro provocado, no los quiero asustar y no quiero que no tomen más ibuprofeno, no quiero que pase eso. Simplemente quiero comparar que un medicamento que es de uso cotidiano, yo lo consumo también, a uno le duele la cabeza, le duele la rodilla o tiene fiebre y lo utiliza. Y fíjense que la comparación con un medicamento y un plaguicida es lo mismo. O sea, pero hay una direccionalidad o hay un prejuicio a la cuestión del agrotóxico. Realmente estoy un poquito cansada con la palabra agrotóxico. Llamemos farmacotóxicos también, empecemos a llamar farmacotóxicos y dejemos que la gente no tome más ibuprofeno. Y por otro lado, también la toxicidad o la intoxicación también depende de la temporalidad. La temporalidad nos referimos, como recién se explicó, la toxicidad aguda, la toxicidad crónica y hay una intermedia que es la toxicidad subaguda. También hay otra más que se llama subcrónica, pero ya son meternos en terrenos demasiado profundos. Vamos a hablar fundamentalmente de la toxicidad aguda. Los efectos agudos son los de rápida aparición. El producto tiene un contacto generalmente simple, en el lapso de 24 horas, irritación de la piel o a nivel sistémico. Y la intoxicación crónica o la toxicidad crónica se refiere a lo que vamos a ver después, que es la producción de cáncer, la producción de malformaciones en el producto de la gestación, la mutagénesis, efectos sobre la reproducción, efecto disruptor hormonal y otros como inmunogénesis, etc. Eso también. Ahora, la institución, ¿qué hacemos? Nosotros, por suerte, les digo realmente por suerte, tenemos materia prima. La materia prima nuestra, en nuestra institución, que me siento orgullosa, en este momento estoy a cargo de esta institución, tenemos materia prima que es el paciente que vamos a ver o el paciente que nos viene a ver o el paciente que nos consulta por teléfono. Y gracias a ese paciente podemos sacar datos. Y los datos nos sirven para hacer estadísticas y las estadísticas son importantísimas. Si uno las sabe manejar, fíjense, si uno las sabe analizar, formular conclusiones, realizar diagnósticos, puede actuar en prevención, en asistencia y ver qué está pasando. ¿Cuál es el fenómeno que está sucediendo? Y ahora un poquito yo les quería mostrar eso. ¿Qué nos muestran nuestras estadísticas? Las consultas, ¿de dónde provienen? Consultas telefónicas, personales, consultorio externo, consultas programadas, interconsultas a hospitales públicos y privados. Generalmente son situaciones agudas. Nosotros las llamamos intoxicaciones, descartar causa tóxica y asesoramiento. Y después, fíjense, las consultas
Terminamos las consultas, las estadísticas 2017, fueron 6.080 consultas entre todas, telefónicas y personales. Tenemos una amplísima zona de influencia. Nosotros tenemos un teléfono de donde nos llaman, les aseguro, de todo el país, y ya como les dije recientemente, nos llaman de Bolivia, de Uruguay e incluso ese llamado que me sorprendió de España. Y un ingreso de datos que es continuo. Ahora, ¿qué muestran las estadísticas? Fíjense, en el año 2017, del ENE, que fue el 6.080, fíjense que dentro de toda la torta que es los casos de consultas, después vamos a ver que son intoxicaciones y a veces no intoxicaciones, simplemente consultas. Los plaguicidas representaron el 16% y generalmente eso se va replicando año a año. Generalmente la proporción de no plaguicidas nos referimos a productos del hogar, a fármacos, a monóxido de carbono, que ustedes conocen el monóxido de carbono, las intoxicaciones que se han producido en invierno por ese gas letal que mata, que produce intoxicaciones muy serias. O sea, todo eso, picaduras de araña, mordeduras de víbora, todo ese resto es eso. Esto, el 16% que se viene repitiendo año en año es, tengo que apurar, es el 16%. Vamos a hacerlo rápido. Bueno, acá la definición de fito y domisanitarios. Tenemos domisanitarios en nuestra casa, o sea, no nos asustemos de los productos en el campo. Tenemos en nuestra casa, con estos productos, tenemos la misma cantidad y la misma sustancia que se utiliza en el campo. Prácticamente es exactamente lo mismo, con la diferencia en que en el ambiente rural se educa, se informa, y en nuestra casa no. O sea, yo vivía enfrente de un forraje donde el forraje vendía cualquier tipo de sustancia, incluso fosforados, y lo compraba doña Rosa sin ningún problema y lo usaba, y doña Rosa no sabía que se tenía que lavar las manos, que tenía que guardarlo, cómo tenía que usarlo, guardarlo lejos del alcance de cualquier, y lo usaba tranquilamente. En el campo hay mucha más información y mucha más educación. O sea, comparemos esto. Fíjense la diferencia entre los fitosanitarios y los domisanitarios en nuestras consultas. Vamos a pasarla rápida. Bueno, esta es una definición de lo que es. Nosotros también evaluamos las consultas por intoxicación, exposición, descartar causa tóxica y asesoramiento. Asesoramiento ya se imaginan lo que es. Pero descartar causa tóxica es el paciente que nos derivan o el paciente que viene por sus propios medios porque se hizo un laboratorio y le dio 0,1 ppb de no sé qué, porque se lo hizo en un laboratorio, entonces está intoxicado, de no sé qué sé yo, de glifosato, pónganle, supónganse, no es nada. O sea, viene aterrado porque está intoxicado. ¿Tiene síntomas? No tiene ningún síntoma. Posiblemente yo tenga más que ese paciente. Descartar causa tóxica. Viene un paciente de alguna zona del interior de la provincia de Santa Fe, tiene mareos, náuseas, descartar causa tóxica. No es intoxicación. Tenemos formas clínicas, entrevista, estudios de laboratorio para descartar causa tóxica. Todo eso va dentro del paquete de nuestras estadísticas. Bueno, vamos a hacerlas rápidas. Esas son las... les muestro el porcentaje, la intoxicación, el 78,6%, pero fíjense que descartamos un alto porcentaje de consultas que nos hacen, no son intoxicaciones. Ahora, ¿qué pasa? La persona se va defraudada, se va decepcionada cuando le decimos que no está intoxicado, porque tiene síntomas. ¿Y entonces qué? ¿Y los síntomas que tengo? Pero vaya a su médico clínico, que le haga otros estudios. Pero hay una cuestión, pasamos rápido porque me van a matar. Fíjense, les quería mostrar esto. El tipo de consulta.
DOMI y fitosanitarios. ¿Qué es interesante? Fíjense con el tipo de consulta, la intoxicación. El DOMI sanitario es el rojo, con la flecha. Altísima proporción. Descartar causa tóxica con el fito. Altísima proporción. El DOMI, altísima proporción de intoxicación. Quisiera mostrarles muchas cosas, pero... Después también dentro de las intoxicaciones las clasificamos como accidentales, laborales, intencionales y otras. Más estadísticas, fíjense, números, aburren, pero a nosotros nos dan mucha información y son de mucha ayuda. Fíjense la intoxicación por principio activo, por motivación. Fíjense los DOMI sanitarios, la intoxicación accidental. Fíjense en la intoxicación intencional, el intento de suicidio. Problemático, hay un problema de salud mental. ¿Qué nos está diciendo esto? El intento de suicidio, ¿con qué se intoxica? ¿Con qué hace el intento de suicidio la gente? Con lo que tiene a mano, con el paracetamol, con el corticoide, con el antibiótico o con el Alplax. Esto nos da muchísima información a nosotros. Paso. Estas son las conclusiones. Quiero terminarles con esto. Bueno, consultas según el tipo de plaguicidas, según el fitosanitarios. Lo que más tenemos es insecticidas. Las consultas predominan en insecticidas, nos siguen herbicidas, obviamente. Y después tenemos fungicidas, fosfuro de aluminio, intoxicaciones o consultas por fosfuro de aluminio. Acá están incluidos todos, están incluidos asesoramiento, intoxicaciones. Y dentro de los insecticidas predominan los piretroides, le siguen los COFA. Fíjense dentro de los herbicidas. Dentro de los herbicidas predomina el glifosato. ¿Por qué? Porque se usa. Simplemente porque se usa. Ese es simplemente el único misterio. Quiero pasar rápido. Así ya termino y no les quito más tiempo. ¿Qué tenemos que considerar en esto? Los médicos, especialmente nosotros, los médicos y los médicos que estamos al teléfono, al llamado y a la asistencia del paciente que nos viene a pedir ayuda, tenemos que considerar un manejo de la intoxicación con un buen diagnóstico. El diagnóstico debe ser precoz, adecuado y certero. Clínica, laboratorio y fundamentalmente esto, sentido común. Ciencia, pero sentido común a la vez. La ciencia sin el sentido común no sirve, el sentido común sin el conocimiento tampoco. Esto lleva a diagnósticos errados y lo que lleva a diagnósticos errados, y les aseguro que nos pasa frecuentemente, diagnósticos errados de intoxicación por plaguicidas, como está pasando en este momento en ciertos casos, es tratamiento inadecuado y peligroso. Se le hace a una persona que supuestamente se le hizo el diagnóstico de intoxicación un tratamiento. Hubo un chiquito una vez en Paraguay donde se le diagnosticó, yo tenía una lámina de él, pero no la quise traer, pero un chiquito donde se le diagnosticó erróneamente una intoxicación por COFA. Estaba deshidratado, tenía una infección, tenía fiebre, se le hizo atropina, se murió. Falleció. O sea que el hecho de esa obsesión por encontrar intoxicaciones mal diagnosticada nos lleva a diagnósticos cerrados, tratamientos inadecuados y posiblemente letales. Y no solamente eso, sino que la pérdida de la oportunidad de un tratamiento adecuado para la enfermedad que realmente tiene. Nosotros tuvimos también una persona en la provincia de Santa Fe que subía y bajaba bidones de una sustancia, creo que era 2,4-D, de un herbicida. La persona a la noche o al día siguiente empezó a tener fiebre y falleció. ¿Qué se dijo? ¿Qué se dijo de lo que yo llamo información tóxica? Se dijo que era el 2,4-D. O sea, obviamente la autopsia dio que era una leptospirosis, es una infección que se adquiere. El problema se adquiere por una bacteria. ¿El problema cuál era? El problema era la diseminación de la información y la posibilidad de no hacerle el diagnóstico adecuado, que simplemente se cura con penicilina.
eso es lo que más uno lamenta. Fíjense, el tratamiento adecuado, el antídoto cuando corresponde. Todos, pocos venenos tienen antídoto, pero la mayoría de los antídotos son venenos. Lo dijo Sergio Graf, no hay que usarlos porque sí. Descartar causa tóxica. Y culmino con esto. La información a través de ¿qué? Estadísticas. Nosotros tenemos estadísticas y de eso sacamos conclusiones como recién terminamos de ver. Estudios científicos, serios, rigor científico, base de datos certeras, base de datos buenas, criticar la información de Internet. Internet es un arma valiosísima, pero tiene mucha basura. Hay que separar la basura de Internet. Encuestas. Este es otro gran problema. Se hacen encuestas. Las encuestas pueden ser cerradas, pueden ser abiertas, pueden ser inducidas. Y desgraciadamente pasa esto. O sea, pasa que la medicina actual debe estar basada en la evidencia científica. Hoy en día se maneja, los médicos nos manejamos con medicina basada en la evidencia. Y basada en la evidencia quiere decir basada en la evidencia científica. Lo demás es puro cuento. Lo demás es puro cuento. Y fíjense, no dejarse llevar por presunciones, por paranoia social, que era un poco lo que decían recién. No la intransigencia y el fundamentalismo, que a veces lo padecemos. Les aseguro que a veces lo padecemos nosotros los médicos. Esta es una base de datos. Esta es una base de datos bastante completa, no es para que la lean, pero vean toda la información que uno puede sacar, que es una información veraz, y que es una información muy útil cuando la necesitamos. Esto lo quería poner porque fíjense, esto no tiene nada que ver con los médicos, ni con los ingenieros agrónomos. Esto es la doctrina del fruto del árbol envenenado. Y no quiero que nadie se ofenda por si hay un abogado acá, por favor. Pero me gustó esto porque a veces cuando se toman malos datos de ciertas encuestas mal hechas, con personal no idóneo, que no sabe preguntar, y especialmente cuando se toma algo que es tan sufriente y tan sentimental para la persona, que es cuando se le pregunta si tiene algún pariente o ha tenido algún pariente o ha fallecido algún pariente de cáncer, y la persona va a decir que seguramente que sí, porque yo les pregunto a cualquiera de ustedes si tuvieron, tienen o alguna vez falleció algún pariente de ustedes de cáncer, me van a decir posiblemente que sí, la mayoría. Entonces ese ya es un dato positivo. Cuando se parte de una premisa, no sé si los abogados quieren decir esto, pero me gustó porque le encontré la vuelta para decir o explicar lo que quiero explicar. Cuando uno parte de una premisa equivocada, obtiene conclusiones equivocadas. Las encuestas tienen que ser serias, los estudios tienen que ser serios, con rigor científico. Nosotros estamos llenos de encuestas y de estudios, a mi gusto, erráticos, falaces, que dan información errónea y que causan lo que yo llamo la información tóxica. Y la información tóxica se disemina y contamina. Esas encuestas, las encuestas en realidad tienen que ser serias, tiene que hacerla personal que sepa hacerla, no estudiantes, premisas claras, las de tipo cerrado son difíciles, fáciles de cuantificar, pero un poco las respuestas a veces son inducidas. Doña Rosa a veces no está en condiciones de contestar, o lo que contesta a veces uno lo analiza mal. Entonces yo quería dejarles ese pensamiento crítico, que uno sepa lo que hace, sepa lo que busca, sepa la información que le dan. Creo que no hay más, creo que esta es la última. Sí, eso era lo que yo les quería dejar al final.
la información que nosotros brindamos es con base científica. Si el glifosato fue recategorizado, el glifosato fue recategorizado. ¿En qué? ¿Qué produce? ¿Qué tipos de tumores produce? Los tenemos bien definidos, pero no nos salgan con otra cosa tirada de los pelos, por otras estadísticas. Eso era lo que yo humildemente les quería dejar como corolario de esta charla. No sé si les habrá sido útil, pero muchísimas gracias por escucharme.